y el material que vamos a ver es bastante, no vamos a decir complejo, pero tiene su grado de necesidad de comprensión. Voy a compartir la pantalla. Voy a ver si... Errores de medición es lo que estamos tratando. Y algunas apreciaciones. La semana pasada iniciamos un concepto que era el error que le atribuimos a la lectura que hacemos las personas cuando miramos un instrumento, sobre todo instrumentos de características análogas, es decir, donde el ojo tiene que discriminar la correcta lectura de una escala graduada. Digo análogos porque muchos instrumentos hoy día tienen la característica de ser digitales, por lo tanto, la expresión de la medida la da una pantalla donde aparecen números que conforman la medida y sus decimales que conformarán el concepto de la precisión. Y eso uno lo lee directamente de la pantalla, tal como cuando uno lee un resultado en una calculadora, y tiene esa gracia, digamos, o esa facilidad. Es decir, enfrentamos una lectura de números conocidos, por lo tanto, no dudamos de que efectivamente lo que el instrumento nos está entregando vaya a tener un error. Aun cuando la pieza esté dilatada o el instrumento esté dilatado o la pieza esté contraída, el instrumento contraído y todas las variables que usted pueda recordar respecto de los errores por efecto de la temperatura. Siempre vamos a confiar de manera directa o sin poner en tela de juicio la capacidad de un instrumento cuando somos capaces de leer en una pantalla. Es como cuando nos subimos a la balanza y la balanza nos indica en la pantalla los kilos que tenemos. Distinto es cuando nos subimos a una báscula de brazo o una báscula de aguja y tenemos que discriminar con nuestra vista dónde queda la aguja situada y ese es los kilos que estamos obviamente registrando. Independiente de cualquier cosa, la facilidad de la lectura va a estar siempre dada por insisto, la capacidad que tenga el instrumento de lectura. Y eso se llama precisión, y la precisión es algo que en metrología siempre vamos a tener presente porque en algunos casos, metrológicamente, la precisión es bastante apreciada. Hay situaciones en donde no tan solo la masa, sino que también la temperatura, o la distancia, el espesor, se requiere un grado alto de precisión porque el componente o el producto que se va a entregar va a estar sometido quizás a altas presiones, a altas temperaturas, o esfuerzos que pueden o que deben garantizar la seguridad no tan solo del elemento que se trabaja, sino que también de la persona que puede estar trabajando en el uso de ese elemento. Si estoy cortando con un serrucho una tabla, y tomé medidas con una wincha métrica, tal como lo indico acá en esta definición, y marca usted con un lápiz y traza la línea por donde tiene que ir la hoja del serrucho, lo más probable es que cuando usted corte esa tabla, intente irse por el centro de la línea, pero va a tener el error de
del grosor del diente del serrucho. Es decir, si la hoja del serrucho es gruesa, o el trabado de las sierras del serrucho son lo suficientemente bien desarrollada, a lo mejor su corte, yéndose por la línea, quizás le va a restar décimas de milímetros a la derecha o décimas de milímetros en el largo que usted requiere. Pero es una tabla, a lo mejor no representa ninguna problemática más allá de lo que usted quería medir o lo que usted quería obtener como largo. Pero si estamos hablando de una pieza que va a ser componente de un servomotor, que va a activar un alerón de un avión, ya la precisión se empieza a colocar un poco más compleja, porque ese milímetro de más o ese milímetro de menos, o esa centésima de más, esa centésima de menos, puede significar a la velocidad que vuela un avión, a la temperatura que ese alerón puede estar soportando. Sí sea significativo tener un grado de precisión un tanto más. Dicho eso, hay que entender que el concepto de la medida, o una medida, que es un valor numérico en una cinta graduada, es la representación física de la unidad con la que se está. Usted tiene una wincha métrica, cualquiera que ésta sea, graduada en centímetros, en milímetros. Usted lo que está mirando ahí es una medida, es una partición de una unidad. La unidad básica de la longitud es el metro. Un metro lo puede particionar en 1000 milímetros o en 100 centímetros. Y un centímetro usted lo puede particionar en 10 milímetros. Y en la medida que usted quiera mejorar la precisión de lectura, o sea, leer cada vez menos, usted tiene que ser capaz de particionar el milímetro en más partes, o sea, en medio milímetro, en un cuarto de milímetro, y cada vez hacerlo más pequeño, pero llega un minuto en que ya la capacidad de su ojo no es suficiente para discriminar. Pero entiendo, la medida es la representación física de la hoja. Por tanto, dentro del proceso metrológico, no tan solo el error está dado por la lectura que hace nuestro ojo, sino que también puede ocurrir, y en la mayoría de los casos así ocurre, la confianza irrestricta que tenemos nosotros los humanos cuando calculamos con el uso de una calculadora, que ese resultado que usted obtiene de la multiplicación, de la división, del uso de una raíz, de la elevación de una potencia, el resultado que la calculadora le da, usted rara vez duda de que ese resultado no sea el correcto. Difícilmente usted cuestiona el resultado de su calculadora. Bueno, salvo que si usted sabe que no puede dar negativo y el resultado le dio negativo, usted sabe que en algo a lo mejor se equivocó. O si usted sabe que el resultado no puede ser 0 y le da 0, usted dice, bueno, me equivoqué. Pero si la maniobra de ingresar los valores a la calculadora, o de la multiplicación, o del uso de la raíz, o lo que sea, usted cree que operó bien, el resultado que la calculadora le va a entregar, usted rara vez lo va a discriminar y va a decir, me habré equivocado. Rara vez usted va a pensar que sí. Bueno, eso obviamente también nos va a llevar, por ejemplo, tal como lo digo acá en el concepto de la definición, la medida muchas veces la obtenemos a través de una fórmula, por ejemplo, la fuerza es la multiplicación de la masa por la aceleración. El uso de la incertidumbre cuando nosotros calculamos la desviación típica, como por ejemplo en la clase de ayer que usábamos el estadístico de la calculadora, yo iba colocando los valores, luego utilizaba la función de entrégueme directamente el promedio, entrégueme directamente la desviación. Yo en ningún minuto dudé de que ese resultado no fuese el correcto. Y a lo mejor
el resultado que yo obtuve ayer del promedio o el resultado que yo obtuve de la desviación. Quizás si hubiese utilizado la fórmula, quizás habría sido distinto, pero yo no dudé de que esos datos fueran reales. Y eso es el uso de fórmulas. No dudo del uso de la fórmula y no dudo de la capacidad que tengo de ingresar datos, la capacidad que tengo de utilizar esa fórmula y de obtener un resultado. No dudo de ello. Ahora, esa duda puede existir, sí, claro. No es malo que exista. Pero esa duda nosotros en metrología no es la duda humana de lo hice bien o lo hice mal, sino que el concepto de la duda en metrología se denomina incertidumbre. Incertidumbre. Y que no tiene que ver con la duda humana, de la duda de la certeza, si usted me dice la verdad, si yo le estoy hablando y le estoy hablando con la verdad, no tiene que ver con mi credibilidad humana, sino que tiene que ver con la capacidad que tiene una fórmula de darme un resultado y que yo tengo claro que ese resultado inequívocamente es correcto. Bueno, el desarrollo de la matemática, el desarrollo del álgebra, el desarrollo de la física, el desarrollo de las ciencias exactas, como le llamamos, el uso de la tangente de un grado, como lo vimos en la clase pasada, cuando yo les indicaba la naturaleza física del ojo, en la medida que va pasando el tiempo, se va gastando, se va cansando el músculo y el ojo empieza a desviarse físicamente, pero no la capacidad de ver, sino que la capacidad de interpretar, porque usted integra la mirada con sus dos ojos en una imagen que se le genera en su cerebro, y sus ojos tienen la capacidad de focalizar. Entonces, difícilmente usted piensa que sus ojos pueden tener o no un grado de error. No duda usted de eso. Ahora, si utiliza lentes como utilizo yo y corrige la mirada, menos duda. Los instrumentos analógicos tienen esa característica de que tenemos que interpretar dónde se encuentra la línea lectora o la aguja que está indicando la posición de la lectura. Y obviamente, en la medida en que el instrumento tenga más capacidad de resolución, es decir, mientras mayor cantidad de divisiones tenga la unidad más pequeña del instrumento, más preciso será. Pero esa precisión puede perderse o puede no tener ninguna importancia si la persona que está leyendo el instrumento tiene problemas de vista o tiene problemas en la lectura. Bueno, por tanto, ese concepto es lo que nosotros llamamos sensibilidad. Ahora, la sensibilidad no tiene que ver necesariamente con la capacidad de discriminar la lectura, sino que tiene que ver con la capacidad que tiene el instrumento de indicarme cuál es su concepto de más, menos. Es decir, una escala graduada de 1 en 1, de 1 en 1, o sea, 1 grado, 2 grados, 1 milímetro, 2 milímetros, 1 amper, 2 amper, 1 ohm, 2 ohm, o sea, de 1 en 1, partiendo de un 0, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo, como usted lo quiera ver, según sea el instrumento. Si va a ir de 1 en 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, y no hay nada entre el 0 y el 1, la unidad básica, la unidad mínima de la graduación de ese instrumento es una unidad, cualquiera que esta sea. Usted no puede leer medio, usted no puede leer tercios, usted no puede leer tres cuartos, usted puede leer de 1 en 1. Pero ¿qué pasa si la aguja, qué pasa si el instrumento, el cero del lector, el cero del cursor, no está precisamente
enmarcado dentro de lo que puede significar la lectura de la unidad. Eso se llama sensibilidad. Y por lo tanto, esa sensibilidad o esa insensibilidad de la capacidad de lectura hace que tengamos enfrente el concepto de la imprecisión. Hablando de la imprecisión como la incapacidad que tenemos de establecer de manera inequívoca o de manera absolutamente exenta de error la capacidad de precisión del instrumento. Un elemento voy aquí a interpretar lo que le acabo de decir. Voy a insertar acá una figura cualquiera que me represente, a ver si encuentro la que quiero utilizar como medida. Esta. La voy a girar para que usted la... Supongamos que este es un instrumento. ¿Bien? Supongamos, ahí ya. Eso es lo que mejor puedo describir. Le voy a quitar el relleno de la forma y lo voy a dividir. Y le voy a decir. Esto para que entienda un poco lo que le estoy indicando. Nada más. Voy a suponer lo siguiente. De ahí voy a ajustar las líneas en función de lo que quiero mostrar. Le digo, en este arco aquí hay un 0. Y de acuerdo a lo que estoy viendo, aquí hay un 0 y 1. Y lo que yo le digo es que usted tiene una aguja que está aquí. El instrumento está justo ahí. Perdón, estoy... Hice la flecha al revés, pero bueno, ustedes luego... Yo le digo, si esa fuese la lectura, la flecha de la lectura, en estricto rigor, ¿ya? ¿Cuánto está leyendo? ¿Cuánto se fue? ¿Cuánto está leyendo? ¿Cuál sería la lectura que usted tiene ahí? Entre 0 y 1. Puede ser grados, milímetros, centímetros, lo que quiera, kilos, está lo mismo. ¿Cuánto lee entre el 0 y el 1? ¿Perdón? No escuché. 0,7. 0,7, ya, perfecto, sí, 0,7 puede ser. ¿Alguien tiene alguna otra lectura? 0,6. 0,6, ya, perfecto. ¿Alguien más quiere? Aquí todos tienen derecho a decir lo que quieran, ¿ya? Lo que digan va a estar malo. ¿Sí? Aquí la única lectura correcta sería que usted me dijera lectura igual mayor de 0. Punto y coma.
Menor de 1. Menor que 1. Mayor que 0, menor que 1. Esto es todo lo que usted sabe. Esa flecha está indicando, si es un instrumento, que hay una lectura que es mayor que 0, pero que es menor que 1. No puede decirme nada más. Todo lo demás que usted me está indicando son interpretaciones suyas. Usted está asumiendo, y yo no estoy criticándolo, está asumiendo que aquí, justo aquí, y que puede que ni siquiera sea ahí, está el medio. Usted está asumiendo que ahí está el medio. Su vista le dice, no, si ahí está el medio, profe, ¿cómo que no está el medio? Ahí está el medio. Ya, y si está el medio ahí, pues, profe, está el medio ahí, es cuestión de que usted diga, bueno, mire, aquí tiene otra línea, ahí, ¿ve? Ahí hay otra línea. ¿Ya? Y bueno, acá hay otra línea, otra división. Y acá hay otra división. Fue para allá Aquí hay otra división. Y acá hay otra división. 1, 2, 3. ¿Ya? Me falta una para que sean. ¿Se fijan? Usted está asumiendo que este arco está dividido de alguna manera en situaciones que son totalmente irreales. Usted está asumiendo cosas. Usted está imaginándose esas divisiones. Si yo no le hago las divisiones, usted no tiene cómo saber cuánto mide. Si yo a esto le hago divisiones y le hago 4 a la derecha y le hago 4 a la izquierda, tomo esto y le hago 4 para los dos lados, entonces usted lo que me puede decir es que si aquí hay 4 y acá hay 4, entre el 0 y el 1 hay 8 divisiones. Por tanto, es 1 dividido por 8. O sea, cada división vale 1/8 de unidad. Y por tanto, aquí usted tendría 4/8 más 1/8. 5/8 de unidad. 5/8 de unidad. O sea, yo puedo armar mi instrumento, yo puedo armar mi lectura, pero para poder armar mi lectura tengo que tener divisiones. Si no tengo divisiones, si yo le borro todas estas divisiones, usted no tiene nada. Entre el 0 y el 1 no hay nada. Usted se puede imaginar lo que quiere. 0,55, 0,61, 0,62, 0,70, 0,59, lo que usted quiera, lo que usted quiera. Lo que diga va a estar mal. Usted lo único que sabe con certeza, es matemáticamente, es que es mayor que 0 y que es menor que 1. Es todo lo que sabe. Esa lectura es todo lo que sabe. Y como es todo lo que puede leer, esto obviamente es un rango. Es un rango. O sea, si yo esto lo establezco de manera matemática, voy a hacer más acá para que no se me escape tanto el asunto. Yo digo 0 menor que el valor, voy a poner el valor que estoy leyendo, xi en minúscula, y eso, ahora le quito es menor que 1. O sea, que el valor es mayor que 0 y menor. Eso es todo lo que usted puede indicar. Este es el concepto. ¿Ya? Este es el concepto. Y este concepto es lo que en metrología le llamamos incertidumbre. La medida que usted tiene de esa flecha roja está entre el 0 y el 1. ¿Dónde? Ni idea. Y esto es lo que llamamos en metrología incertidumbre. Y ese concepto de incertidumbre
es lo que obviamente en metrología siempre de alguna manera queremos conocer. La metrología lo que busca es precisamente tener claro cuál es la incertidumbre. ¿Por qué le interesa saber cuál es la incertidumbre? Porque precisamente es lo único que nos va a permitir establecer si la medida que tenemos es real o no. Insisto, independiente de conocer los efectos que puede tener la temperatura. Entonces, esto es el concepto cuando hablamos de error de medición, esto. La capacidad infinita que tenemos los seres humanos de interpretar cosas que no son. Pero aquí ya tiene usted un concepto, se fija, mayor que 0, menor que 1. Un valor xy entre 0 y 1. Eso es un rango de medida. Está claro que está bastante más allá del 0, está claro que está más cerca del 1. Son apreciaciones que yo puedo indicar. Está más cerca del 1, está más lejos del 0. Mira, si soy honesto, está más allá de la mitad de lo que sé. Está más allá de la mitad de lo que sé. O sea, si yo trazo aquí una línea imaginaria, sé que esta es la mitad, por lo tanto aquí es la mitad, y esto está más allá de la mitad. O sea, está entre 0,5 y 1. Aun cuando acá no indica 0,5, aquí no indica el medio. Pero yo puedo imaginarme. Ese concepto de la imaginación es lo que se denomina la fidelidad. Pero la fidelidad de la lectura la da una apreciación personal. Entonces, un aparato va a ser fiel o va a ser básicamente sensible en la medida que la escala en la que está graduada tenga tantas divisiones que le permita a esa aguja siempre estar dentro o encima de una de las graduaciones, de una de las divisiones. Es decir, marque la división, quede encima de la división. Ahora, eso puede estar de alguna manera limitado al error que vimos en la clase pasada. Su ojo la vea encima, su ojo vea lo correcto o crea ver lo correcto, aun cuando puede estar desviado hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia adelante. Porque la vista es dimensional. Aunque no queramos, nuestra vista dimensiona. Más que nuestra vista, nuestro cerebro dimensiona, porque nuestro cerebro ha sido acostumbrado, lo hemos ido acostumbrando a que lo mida todo. Incluso hasta las cosas más inverosímiles, o incluso hasta las cosas más subjetivas. Uno ve una prenda, un reloj, un zapato, algo, y dice, qué bonito. Es una apreciación. Porque otro puede decir, oye, qué feo. Entre feo y bonito. Oye, qué grande. No, oye, qué chico. O sea, liso, arrugado. Subjetividades. Nuestro crecimiento, nuestro desarrollo como especie se ha llevado en función de discriminaciones de tipo subjetivo. Hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo. Ir hacia adelante es positivo, ir hacia atrás no es positivo. Bueno, hay circunstancias que usted tiene que retroceder para poder avanzar. Si no retrocede, a lo mejor es incapaz de avanzar. No, pero es que es negativo retroceder. Bajar es negativo, subir es positivo. Si usted viene al cuarto piso y tiene que bajar al primero, bajar es lo que usted quiere, pues eso es lo positivo. Entonces, esos conceptos humanos, uno los lleva al plano de la metrología y los tiene que olvidar, los tiene que sacar de su cabeza. La metrología mide mediante instrumentos que tengan la capacidad de la sensibilidad metrológica. O sea, que tengan la capacidad de dividir en una escala graduada o tener la capacidad de la impedancia electrónica o eléctrica, siendo un instrumento eléctrico o un instrumento a pila, como generalmente son los instrumentos digitales, de entregarle a usted una lectura que no tenga.
Pero como eso es casi imposible, usted va a tener siempre grupos de lectura. O sea, usted va a leer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, como cuando la 44 nos dice, saque una muestra de individuos y péselos, mídalos. Lo que está haciendo usted es medir 1, 2, 3, 4 veces, según la norma le indique la muestra que usted tiene que extraer. Y usted, una vez que tiene los datos, ¿qué es lo que hace? Lo que hicimos ayer, un promedio. Porque usted más confía en el promedio de las cosas que en el valor real de los valores que obtuvo, entendiendo que el promedio estadísticamente es una variable absolutamente mentirosa. Los promedios en estadística son todos mentirosos, no existen. Y se lo doy con un ejemplo. Si usted se comió hoy día 4 panes y una persona se comió un pan, en promedio se comieron 2 panes y medio. Falso, usted se comió 4 panes. Una persona se comió un pan. No se comió 2 panes y medio. No, es que el promedio, no, se comió un pan. Y el que se comió 4, se comió 4. No se comió 2 y medio, se comió 4. Y el que se comió un pan, no se comió 2 panes y medio, se comió un pan. Las estadísticas son mentirosas, los promedios son mentirosos. Son simplemente valores. Yo los interpreto, pero no porque los interpreto son reales. Yo saco un promedio como los que sacábamos ayer. Es un promedio, es un valor, pero no es real. Es un valor promedio. Los valores reales son los valores que yo obtengo de la lectura de los instrumentos. Esos son valores reales. Ahora, si yo no creo lo que estoy midiendo, entonces no tiene sentido que sea metrólogo. Tiene que creer lo que mide. Ahora, si usted tiene los ojos malos y lee mal, sus lecturas reales todas tienen un error por efecto de su error ocular. Pero si usted está leyendo en un instrumento digital y está sacando diferentes lecturas y la está anotando, y si ese instrumento no tiene ninguna imperfección como instrumento, usted lo que tiene son valores reales. Usted los va a sumar y los va a dividir por el número de mediciones realizadas y va a tener un promedio, y va a creer que el promedio es real. No, señor. Un promedio simplemente es el valor más representativo. Eso. El promedio es el valor más representativo. Ahora, yo le voy a atribuir a ese promedio como valor más representativo la incertidumbre cero. ¿Por qué? Porque voy a confiar que matemáticamente ese valor no tiene error. Sin embargo, nosotros ayer en varios de los resultados que obtuvimos aproximamos la lectura. Hicimos una aproximación al segundo decimal. O hicimos la aproximación a un decimal. O hicimos la aproximación a un entero. Bueno, eso es error matemático. Entonces, existe el error numérico, existe el error matemático. No es que no exista, existe. ¿Por qué? Porque yo aproximé arbitrariamente, apliqué conceptos de redondeo. Este concepto del redondeo de la moneda. Si a usted le van a subir al peso el medio peso, el 0,7 va para arriba 1 y el 0,4 va para abajo. Método simple de redondeo. Si es menor de 5, para abajo. Si es mayor de 5, para arriba. Método simple de redondeo. Pero cuando es para arriba, el 0,4 que usted está pagando de más, multiplíquelo por 1.000.000 y esa empresa está ganando mucha plata. Solo por el método de redondeo. Y al revés, pues si redondea para abajo, el 0,4 lo redondea para abajo, en 1.000.000 de personas está perdiendo millones de pesos esa empresa. O sea, o gana o pierde. O sea, hay como una suerte de equilibrio, ¿no? Así como gana, pierde. Bueno, pero eso sigue siendo un concepto humano respecto de estas
estas justicias extrañas que de pronto el ser humano se antepone, esos son juicios valóricos. La metrología no hace juicios valóricos. Pero existe el promedio. Ahora, la dispersión la podemos ver como una fórmula. La NSH42 le mostró ayer a usted una fórmula en donde el XI, que es el valor real, usted se lo resta al promedio, lo eleva al cuadrado, lo suma y lo divide por el número de entidades medidas y usted lo que va a obtener es la varianza. Él le saca raíz y va a obtener la dispersión. Es algo matemático. Bueno, es algo estadístico, basado en las matemáticas, de las sumas y restas. Aquí el concepto es que el porcentaje de dispersión en torno de la medida promedio va a ser dada por esta fórmula. Ahí tiene usted la 100 por D dividido por el promedio. Es decir, ¿qué fracción porcentual es la dispersión de la medida más representativa? Eso es lo que está indicando eso. El promedio es el valor más representativo. La dispersión es la diferencia que hay entre dos valores. Si lo multiplico por 100, lo hago porcentual. Si usted le quita el 100, le quita el porciento, lo hace nominal. Porque si D vale 4 y el promedio vale 10, usted tiene 0,4. Es nominal. Si usted lo multiplica por 100, le da 40%. El 40% de el 0,4 en gramos. O sea, son conceptos. Ahora, nosotros cuando estamos hablando de porcentaje de dispersión, y aquí aparece el concepto del redondeo como algo práctico, es menor que el 5%, es suficiente y se realizar 3 medidas. Si el porcentaje de la dispersión, paréntesis, porcentaje de la dispersión, es menor que el 5%, es suficiente realizar 3 medidas. Dice, haga 3 medidas, si el error es menor. Es como el AQL. Si usted tiene un error menor del 5% o hasta el 5%, continúe con la extracción normal. En caso contrario, o sea, si aumenta el error, realice 6 a 10. O sea, de lo normal, váyase a lo riguroso. Y estoy hablando de metrología, pero estoy aplicando una norma que es la NSH 44. Para los conceptos de cámbiose de plan de muestreo cuando usted tenga un problema de este tipo. O sea, el lenguaje de las NSH 44, el lenguaje de la NSH 42 es su lenguaje de ahora en adelante para el concepto de calidad. Y la metrología, la única diferencia que tiene respecto a la calidad es que para mí la calidad no existe si no lo puedo medir. Y simplemente queda como un concepto humano de decir es grande, es chico, es bonito, es feo, es gordo, es flaco, como una variable subjetiva, que puede ser muy válida. A mí me gusta el café caliente, pero nunca le he puesto un termómetro para decir qué tan caliente me gusta. ¿A 70 grados? ¿A 65 grados? ¿A 80 grados? Digo, caliente. Tiene que estar caliente. Me gusta el café caliente. No me gusta el café frío y cuando se enfría no me lo tomo. No me gusta el agua con sabor a café. Me gusta el café caliente. Pero nunca le he medido los grados. O sea, no puedo decir, me gusta el café a 70 grados. No, porque nunca lo he medido. Yo tengo mi conceptualización, mi subjetividad respecto de mi taza de café para mí,
determinadas características. No es que hierva el agua, la coloque en la taza de café y me mande el trago así a 100 grados. No, no soy tan animal. Pero me gusta el café caliente. Yo tengo una capacidad de tolerar la temperatura a la cual a mí el café me gusta. Que puede que para usted sea frío o puede que para usted sea muy caliente. Pero es mi subjetividad. Si elimino la subjetividad, la única forma que tengo de hacerlo es tomar un termómetro y medir la temperatura del café. Y decir, bueno, a mí el café me gusta a 70 grados. Pero a lo mejor se lo doy a probar a usted y a usted dice, no, profe, esto está muy caliente, no me lo voy a tomar. Ok, entonces usted no soporta café a 70 grados. Tiene que estar más bajo de 70. Y le empiezo a bajar la temperatura y le digo, pruebe, ya, y usted llega a 55 grados. No, a mí me gusta el café así como está ahora, 55 grados. Ah, perfecto. Bien, pues. No, profe, sabe que 55 grados es mucho calor. ¿Y en base a qué? No, es que, o sea, 55 grados es harto, pues, profe. Entonces, ese concepto cuando dice esto es harto o es poco, empezó a ser subjetivo de nuevo. Y la metrología no permite subjetividad. Por eso que hablamos de incertidumbre, porque la incertidumbre es un valor numérico. En el peor de los escenarios es un rango. 0 y 1 es un rango. Pero no es corto, chico, largo. No es cualitativo. No es subjetivo, no es organoléptico. Puede ser o transformarse algo cualitativo, algo subjetivizado, algo evidentemente cualitativo en algo numérico, sí. Sí, absolutamente sí. Pero ya estamos hablando de tabulaciones estadísticas, donde vamos a sacar un promedio, entendiendo nuevamente que el promedio es una medida denominada valor más representativo. Es una medida mentirosa, pero es útil. Entonces, los errores, porque evidentemente hay errores, si el porcentaje de dispersión es mayor que 8, debemos realizar 15 medidas. Mire qué interesante, si el porcentaje es mayor que 8, y nosotros ayer mirábamos la tabla en SH42 cuando hicimos el trabajo, yo le dije, ¿sabe que yo arbitrariamente dije 10? Y antes que el valor de 10 en la tabla de la AQL, está el 6,5, no existe el 8. Y cuando yo estoy hablando de metrología, me dice, si es mayor que 8, use 15 medidas. Y resulta que si usted se va al tamaño de la muestra, no existe la muestra 15. O para el tamaño de población, cuando es 15 o cercano a 15, el tamaño de la población es pequeño. Entonces, ¿de qué está hablando la metrología? ¿Por qué está dando una condicionante de que si el porcentaje de dispersión es mayor que 8 debemos realizar 15 medidas? ¿De dónde extrajo la metrología ese concepto? Ahora, yo le he indicado a usted la particularidad que tiene el control de calidad mediante el muestreo, mediante la gráfica que desarrollamos ayer y ahora la metrología, es que si usted se pone a pensar que cuando hace un ensayo se demora 1 minuto, básicamente, lo mínimo que se puede demorar en un control es 1 minuto, y usted tiene 40 piezas que controlar, usted va a demorar 40 minutos. Usted va a entregar un resultado de medición 40 minutos después de tomar la muestra. Y si la tomó a las 9 de la mañana, va a entregar el resultado a las 9:40. Es decir, esa máquina ha producido 40 minutos. A 100 unidades por minuto, ha producido 4.000 unidades, que pueden estar todas malas. Entonces, aquí ya el concepto de la calidad tiene que para ustedes tener una sensación de operación,
una sensación de práctica, de lo práctico. No puede ser algo abstracto. Cuando llegó a este curso, usted podía pensar de la calidad, lo que quisiera, de la metrología, lo que se le diera la gana. Pero ya a esta altura, en la conformación de su mentalidad técnica para el control de calidad y para el control metrológico, ya la calidad no puede ser para usted lo que el vecino piense, lo que usted piense, lo que alguien piense. No, la metrología es una ciencia exacta basada en mediciones. Si no se puede medir, no se puede controlar. Y si no se puede controlar, no se puede mejorar. Y punto. Se acabó. Le guste que le guste. No existe la metrología de mojarse el dedo, sacarlo por la ventana y decir, se me secó, entonces va a llover. O, se me secó, entonces hay que ir para el norte. Eso no existe. Bueno, existe. Hay gente que lo hace, pero no tiene ningún sentido. Entonces aquí empiezan a mezclarse las cosas, empiezan a mezclarse los conocimientos. Por eso que gestión de calidad 1 tiene NSH 44, NSH 42, y dentro de la calidad como concepto tiene la metrología. No es arbitrario que le pusimos metrología a esta gestión de calidad 1. Porque no se entiende el control de calidad sin el control físico de lo que yo quiero controlar. El control de la variable que yo quiero controlar. Y si es a través de instrumentos, entonces la metrología aparece inmediatamente. Si hay instrumentos de por medio, inmediatamente aparece la metrología. Porque es el uso del instrumento. La medida es la representación física de la unidad y el instrumento representa la magnitud. O si no, no tiene sentido tener termómetro, no tiene sentido tener amperímetro, no tiene sentido tener reglas o cintas métricas. No tiene sentido. ¿Para qué hacer un instrumento si no me interesa medir? Entonces, ¿y para qué quiero medir si no me interesa controlar? Ahora, no estoy en contra de que obviamente midamos y midamos bien. No estoy en contra de eso, al contrario. Lo que me interesa sobremanera es que seamos capaces de medir bien. Ahora, si nosotros estamos estableciendo conceptos como el que usted tiene aquí, ¿cuántas veces voy a medir? La 44 le diría inmediatamente, de acuerdo con el tamaño del universo, usted va a tener una letra de código. De acuerdo con el nivel de inspección, usted va a tener una letra de código. De acuerdo con el nivel de inspección, usted va a tener distribución normal, distribución rigurosa, o sea, extracción normal, extracción rigurosa o extracción reducida. Si es normal, va a tener una cantidad a extraer. Esa cantidad a extraer, usted le puede hacer un plan de muestreo y tener el número de unidades que va a medir en la muestra. Lo que hemos visto en control de calidad. ¿Dónde las va a llevar? Al laboratorio. ¿Qué va a hacer en el laboratorio? Las va a medir. Las va a pesar, las va a medir con pie de metro, les va a medir el pH, les va a medir la densidad, lo que tenga que medirle, con instrumento. Y si metió instrumento, es metrología. Bueno, habrán situaciones en que lo que usted mide, lo mida de manera más subjetiva. Un colorímetro, por ejemplo, un pantone de color, donde su ojo discrimina la semejanza, está bien. Son formas de medir. Pero esa metrología es organoléptica. Su ojo está discriminado, su órgano ocular. Por tanto, el valor representativo de varias medidas va a ser el promedio. Y en cuanto usted determina un promedio, usted ya sabe, o ya debiese saber, que esta formulita es válida si y solo si, fija,
Oh, perdón, sorry. No era mi intención borrar. Si solo si se produce un elemento básico. Voy a intentar hacerlo, no siempre me queda bien, pero esto es válido si solo si tiene esa distribución. Casi me quedo, casi. Puedo decir que me quedo, casi. Donde aquí está el promedio. Sí, solo sí tiene una dispersión normal. Y por lo tanto, si tiene una dispersión normal, va a tener entre más menos 3 sigma. O sea, si la distribución es normal, tiene esa forma de campana y el promedio está al medio. Pero si no se distribuye de manera normal y se distribuye de cualquier otra forma, entonces la interpretación puede ser la que usted quiera. Ahora, cada vez que yo tengo un XI, como los valores de la tabla de la 42 que graficábamos ayer, que iba para arriba, para abajo, parecía un diente de sierra en la gráfica de control, está apareciendo el llamado error absoluto, la imprecisión absoluta. ¿Y a qué es igual la imprecisión absoluta? Es igual a la sumatoria de todos los valores menos el promedio dividido por n. En valor absoluto, fíjese, en valor absoluto. Ahí están los palitos del valor absoluto. Es decir, todos los más, todos los menos se suman como valores absolutos. No existe el signo más, no existe el signo menos en el valor absoluto. Usted suma todos los valores absolutos y lo divide por el número de mediciones y va a tener el error absoluto. Usted puede decir, oiga, profe, pero usted dijo que los promedios eran mentirosos. Sí, y no me desdigo. Aquí lo que está haciendo usted es el promedio de los errores. Sumó todos los errores, todas las dispersiones, y las dividió por el número de veces que midió. Y esas dispersiones se le distribuyen de manera promedial. O sea, hasta el error tiene un promedio distributivo. Eso es lo que está sacando con eso. Y si lo multiplica por 100, le va a dar el error absoluto porcentual. Ahora, ¿qué significa el error absoluto? La sensibilidad del aparato. El promedio, que es ese valor representativo, va a estar compuesto por el promedio real más o menos esta incertidumbre absoluta. Porque en algunas circunstancias el valor fue mayor que el promedio y en otros casos fue menor que el promedio. Si el valor es mayor que el promedio, el error es positivo, pero si el valor es menor que el promedio, el error es negativo. Entonces usted puede decir, pero si yo sumo 0,1 positivo con 0,1 negativo, me queda 0, profe, no hay error. ¿Cómo que no? Claro que hay error. En un caso fue positivo 0,1, le estáis regalando al cliente más chocolate que el que está pagando. Y al cliente que le vendiste menos 0,1, lo engañaste, le vendiste menos 0,1 gramos de chocolate. A uno le estáis regalando y al otro le estáis quitando. Y tú dices, no, pero es que si sumo los dos, queda 0. O sea, ni el que comió más ganó, ni el que comió menos perdió. En el fondo empataron. No, señor. ¿A dónde sacó esa idea? O sea, esa justicia es bastante extraña. No existe eso, no existe. Uno se comió 0,1 más y el otro se comió 0,1 menos. Si lo sumo como valor absoluto es 0,2. Y si 0,2 lo divido por 2, me queda 0,1. ¿Cuál es el error absoluto? Entonces, en promedio, 0,1. Esa es la incertidumbre. Unos comerán más 0,1 y otros comerán menos 0,1. Y ahí yo me puedo mover en ese rango. Pero es 0,1 más que el promedio y es 0,1 menos que el promedio. Por eso que el promedio real me va a dar el valor más representativo. Estos conceptos son teóricos.
como todas las matemáticas. La matemática es una ciencia absoluta, pero es teórica. Si el número 1 no existe, el número 0 no existe. Son invenciones nuestras. Pero son invenciones que las establecemos como reales, en donde el valor real de una lectura va a estar entre el promedio más el error aparente o el error absoluto y el promedio menos el error absoluto. Entonces, ese rango es la incertidumbre. Ese rango es la incertidumbre. Si el error absoluto fuese cero, un valor sería mayor que su promedio y al mismo tiempo menor que su promedio. Si es mayor o igual a su promedio y es menor o igual a su promedio, entonces A menor o igual que A y A menor o igual que A, o sea, A, valor real. ¿Existe el valor real? Sí, existe. Es un valor nominal, es un valor teórico, porque cuando yo hago un plano y le pongo una cota y pongo un valor A, ese valor es nominal. Yo lo coloqué en el plano, por tanto, eso es lo que tengo que lograr. Y eso es real. No, señor, eso es nominal, porque es un plano, es un dibujo. No es real, es nominal. Ah, sí, tiene razón. Llévelo a la máquina, córtelo, mídalo. ¿Le dio A? No. ¿Le dio más que A? Sí. Entonces usted está hacia el lado derecho, promedio más EA. ¿Lo midió? Sí. ¿Le dio más que A? No, me dio menos que A. Ah, entonces está a la izquierda. Me dio exactamente A. Ah, qué bueno. Error cero. Es decir, cuando hablamos de variabilidad, se va a dar la representación normal. Todos los errores tienen distribución normal. Todos los errores conocidos tienen distribución. Es decir, hay una expresión numérica en la naturaleza, aparentemente, en que los errores, así como los aciertos, se distribuyen de manera normal. ¿Por qué razón? No lo sé. Si usted tiene su capacidad creyente, cree en Todopoderoso, bueno, a lo mejor usted puede decir, el Creador y el Todopoderoso sí lo ha decidido. Si usted no es creyente, o es evolutivo, no cree en nada, mira, no, esto es producto del azar cósmico. ¿No? Listo. A mí, en lo personal, no me preocupa ni lo uno ni lo otro. Metrológicamente, si lo puedo medir, existe. Y si lo puedo medir y existe, entonces lo puedo controlar. Y si lo puedo controlar y existe, entonces lo puedo mejorar. Si no lo puedo medir, no lo puedo mejorar. ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar. Si la incertidumbre no es para mí una incertidumbre humana, sino una incertidumbre de la duda, porque la duda humana puede ser una duda filosófica, una duda existencialista, pero no es lo que me preocupa. Mira, aquí anda un palote que debe ser de algún promedio por ahí, que se me metió acá. Eso tiene nada que ver ahí, eso se me corrió de alguna parte. Eso lo puedo sacar. Ahí lo puedo sacar. Seguramente capaz que sea de ese, pero lo voy a dejar por aquí por ahora. No sé dónde aparece. No. Bueno, estos conceptos son muy simples. Son muy simples. Ahora, si usted no los había analizado hasta el día de hoy, obviamente yo no pretendo que en una pura clase usted lo comprenda y lo entienda. Pero error absoluto y error relativo, que es lo que vamos a revisar para la próxima clase, porque ya son las 22:50, va a quedar mucho más claro cuando logremos esto. Bueno, esto es acá arriba, como fui moviendo
esto que está aquí va un poquito más arriba, va por acá más o menos. A ver si lo puedo establecer adecuadamente, tomando esto, a ver si lo puedo tomar, puedo tomarlo. Ya no lo tomé. Para la próxima clase se lo arreglo. ¿Ya? Estos conceptos los vamos a revisar en la próxima clase y vamos a hacer ejercicios. Y con los ejercicios a usted le va a quedar clarísimo. De esos ejercicios, la próxima clase yo voy a hacer uno y le voy a dejar uno de tarea. Y la siguiente clase, usted me va a entregar una prueba. Y esa prueba, capaz que sea cualquiera de estos ejercicios. Como se lo he dicho, a mí no me interesa hacerle la vida cuadrita. A mí me interesa que aprenda y que entienda. Uno de estos ejercicios va a ser su prueba. Uno de estos ejercicios va a ser su tarea. Y uno de estos ejercicios, la próxima clase lo vamos a desarrollar completo. Así que, bienvenido a la metrología nuevamente. Si pudo darse cuenta, aquí todo lo que hemos visto se integra. Por eso es que esta asignatura se llama Gestión de Calidad 1, o Sistemas de Gestión de Calidad 1, donde se coloca la 44, la 42 y la metrología. Porque la calidad es eso. Los colegas que van a ver gestión de calidad 2, gestión de calidad 3, gestión de calidad 4, las gestiones que existan por arriba, simplemente lo único que van a garantizar es que un sistema administrativo permita que el laboratorio que mide lo haga bien. Porque si no mide, no puede controlar. Y si no controla, no puede mejorar. Y los sistemas de mejoramiento continuo necesitan control, necesitan medidas, necesitan medir. Si no se puede medir, no lo puede mejorar. Ha sido un placer. Es tarde. Ha sido un día largo, para algunos bastante trabajoso, agotador, así que descansen. Nos vemos el próximo lunes y que estén muy bien y muchas gracias por haberse integrado a esta clase. Buenas noches. Nos vemos la próxima semana. Buenas noches, profesor, que esté bien. Que descanse. Profesor, buenas noches. Igual, muchas gracias. Igual usted.